tan cercano, sean acotadas a lo máximo, pero siempre cuidando la integridad de las personas, ¿no? Este día entonces tenemos a varios de los 17 presidentes que están aquí, muchos de los organismos que me acompañan hoy, que son del CCE, ya emitieron públicamente sus posturas, tanto preventivas como de políticas internas y externas en el tema del coronavirus, ¿no? Estaremos abiertos el día de hoy para hacer sus preguntas, pero sobre todo reiterar que estamos muy comprometidos con nuestra comunidad para, en la medida de lo posible, ser un factor de prevención más en lo que nos corresponda, ¿no? Y estamos pues a la orden de ustedes. Les agradezco otra vez gentilmente que sean pues tan buenos comunicadores como lo que son, y pues estamos a la orden para sus preguntas. Y ahorita explicaremos a través de sus preguntas de seguro vamos a poder tener la oportunidad de explicar qué medidas precisas estamos recomendando o estamos ya adoptando. Muchas gracias. Sí me gustaría primeramente saber al día de hoy cómo perciben ustedes este impacto económico, o cómo perciben pues, la imagen también de la ciudad, que dicen las personas en el extranjero hacia ustedes sobre esta situación que se está viviendo y cómo lo está tomando Baja California, ¿no? Las medidas que se están tomando aquí. Ya ocurrió en Sonora, el día de ayer se da la indicación incluso de que algunos bares, cines, restaurantes se mantengan cerrados por el momento. No sé si en este caso Canirac en la mañana ya se inició una postura, pero ¿qué relación se tiene, qué contacto se tiene con los restauranteros, con los de bares, con las personas de plazas comerciales, en donde pues, se hacen concentraciones masivas de personas? Si quieres. Bueno, en términos de la Cámara que represento a nivel nacional, hoy se generó un comunicado al respecto de del plan de contingencia. Está habiendo una repercusión muy seria, estamos hablando ya ahorita de un 50-60% de repercusión en términos de la venta. Estamos queriendo adoptar medidas que está adoptando particularmente el condado de San Diego en este sentido. Algunos están tomando, como no es un tema oficial gubernamental, están adoptando la medida de venta al público a través de las diferentes plataformas que para ellos se han implementado a lo largo de estos meses. Y bueno, pues muy preocupados porque creemos y vemos que hay falta de información, ¿no? En el sentido, y por eso nosotros estamos haciendo lo conducente, ¿no? ¿Se va a emitir alguna indicación de cierre de espacios públicos? Estamos valorándolo, pero a nivel nacional, para todos responder al llamado del presidente de la Canirac Nacional, porque él está en este momento precisamente reunido en México con autoridades de salud. Yo quisiera preguntarle a don Gabriel si consideran la posibilidad de un cierre o de una reducción de las actividades, del cierre de la frontera por cuestión del intercambio comercial, industrial, de manufactura. Sí, vemos que pues en otros inclusive estados o países no se ha hecho, se ha tratado de no hacer por la aplicación, como tú bien comentas, estamos en una región binacional y sería muy desafortunado y una tremenda afectación tanto personal como económica el utilizar eso. Le apostamos más en las tecnologías, le apostamos más a los filtros que nos puedan de salud, que nos puedan determinar si una persona viene con síntomas que pudieran considerarse como infecciones, ¿verdad? Ya está la tecnología, parece que CINSA es uno de los que está ofreciendo como hospital y como centro de salud el primer filtro o módulo de filtro en lo que es la garita PET-IST, o sea, lo que es la garita tradicional de peatonal, sobre todo ahorita. Entiendo que el día de hoy ya va a estar operativo, van a hacer el tema de ver cuáles personas pudieran tener una afectación para luego hacerles la prueba conducente, ¿no? Esos son ejemplos de lo que se pudiera establecer. Por ejemplo, en el aeropuerto de Tijuana ya se nos avisó que a partir de hoy también serían instalados filtros, sobre todo de vuelos nacionales inclusive, que vengan de estados que tengan ya una propagación del coronavirus, ¿no? Entendemos que hay varios estados que ya lo tienen. Ahorita mencionaron el primer caso de
de Sonora, pero hay otros casos que ya tienen un avance mucho mayor, ¿no? Con el Estado de México, por su propia población, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en esas medidas creo que nos podrá permitir seguir operando y entonces evitar esas medidas tan drásticas que ojalá que no llegaran a ser necesarias. Nada más dos cosas más ahí. Saber de qué tamaño es el intercambio comercial a nivel industrial. Y la otra es si consideran que el hecho de que estemos como una comunidad binacional donde van y vienen, aquí no hay casos, pero hay cuando menos 55 casos confirmados en el condado de San Diego, si eso requiere un tratamiento diferente al resto del país. Estaría como es el caso de un poco del intercambio comercial, sobre todo industrial, que tiene mucho que ver con los bienes y servicios que se están comercializando, ¿no? Muy bien, nos denos un minuto para poder mover los micrófonos, por favor. Con lo que respecta a la relación comercial, hasta ahorita las aduanas siguen funcionando normal. No, ahorita por la fecha hay una tendencia a la baja, eso es normal durante año con año por las festividades, lo que implica este mes y también allá en lo que viene de China, que es aproximadamente el 50% de lo que se importa, más o menos proviene allá de China. Entonces en ese sentido sigue fluyendo hasta ahorita. Todavía no hay una cifra oficial porque pues, obviamente es muy reciente y las cifras pues, no se tienen del día al día, ¿no? Sin embargo, pues hay que esperar un poquito nomás para poder determinar o poder dar alguna cifra oficial en torno a las afectaciones, en torno a las importaciones. Ahí es donde vamos a lo que sí se esperaría, yo creo que es una reactivación, como ya sabemos en China, pues ya están prácticamente muy sanados en torno al coronavirus. Entonces deberíamos de esperar una reapertura comercial otra vez a la alza en materia de exportación, ¿no? En ese sentido, pues aquí también lo que estamos exhortando nosotros es a las maquiladoras y a la industria aquí, pues que tomen el mayor número de precauciones posibles en tema de sanidad, en el cuidado, ¿no? En el vigilar a los empleados que están entrando a las empresas, a las fábricas, a las maquiladoras, para efecto de tratar de que no se pare esta actividad económica que también, de hecho de parar, pues obviamente habría unas implicaciones muy graves, ¿no? En ese sentido también apostar en las tecnologías, se nos han estado acercando algunas empresas desde ciertas cámaras que miden la temperatura corporal de las personas que están entrando para que así como se están aplicando los filtros en el cruce fronterizo, que también exhortamos mucho a las empresas que hagan exactamente lo mismo al estar poniendo filtros dentro de las empresas, de las fábricas para efectos de poder tener un poquito mayor de control. Y si viene a alguien, algún empleado o algún directivo que posiblemente tenga algún tipo de síntoma, pues que se le haga la revisión adecuada para efectos de poder llevar a cabo más contagio dentro de las mismas empresas, sobre todo aquellas que emplean a muchísimas personas. ¿Se interrumpió la cadena de suministros cuando las actividades en China? ¿O no alcanzó o qué tanto fue la interrupción de la cadena de suministros? Hasta como te conté, pues como es medio reciente, no hay un número oficial todavía. Hasta hace 2 semanas todo seguía fluyendo normal. Ahorita me acaban de avisar que ya se siente una tendencia a la baja, pero obviamente no hay números oficiales. ¿Han tenido que reducir la producción en todo caso o no? Todavía no. Nosotros, por lo que respecta a nosotros, nuestros afiliados, no hemos tenido una nota de la baja. Sí, preocupaciones y demás. Sin embargo, como les comenté, pues en las aduanas los productos seguían saliendo. El producto no viene infectado. En ese sentido, pues por eso había todavía una de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud es evitar conglomeraciones de 5,000 personas y para la siguiente semana evitar de 200 personas. O sea, ¿qué va a proceder con las empresas? Pues, hasta ahorita, como lo comentamos, justamente tomar ese tipo de medidas, ¿no? Hasta ahorita no ha habido un comunicado oficial del cierre de las empresas ni demás. Pues ahorita lo que cabe es llevar a cabo Esa observación era en sentido de lugares públicos, no lugares, por decir, privados o empresas que puedan tener su propio protocolo de seguridad, como dicen, filtros, etcétera. Todos nosotros ya tenemos, de hecho, establecidos protocolos de tratado de, por ejemplo, alimentos, de distanciamientos entre empleados, etcétera. Todas las medidas que nos corresponden hacer el sector productivo son las que se están poniendo en práctica el día de hoy, ¿verdad?
Entonces no es el caso de esa Derivado de tu primera pregunta a Pancho, Perdón, presidente de Canacintra, perdón para jalar los micrófonos, por por eso favor. la insistencia de Canirac en el sentido de que la realidad de Baja California, de esta frontera, es totalmente diferente al centro y al sur del país. Por eso es que urgimos medidas que tengan que ver con prevenir, con prever que se nos venga una situación totalmente diferente al resto del país, ¿no? Por este transitar de tantos miles y millones de personas diarias y mensuales, particularmente con un estado que es el tercero en problemas de este caso. Es Nueva York, es Washington y es California. ¿Qué tipo de medidas quisieran ver? ¿Algún tipo de estímulo fiscal, algún respaldo o de plano el sí, un mayor control? Yo le daría la palabra a Roberto Rosas. Roberto de Nomás aguántenos a que pasemos los micrófonos, por favor, que si no... No sirve. Exacto. No, está bien. No, igual. Es... Ya la mayoría son de... Ese es complot, ese es complot. Los de los periodistas, ¿no? Somos periodistas y ganamos menos que los periodistas. Mira, te voy a pasar esto. Aquí está lo que nosotros ya estamos proponiendo. Mil gracias. Ese es un buen ejemplo de caso de prevención. Tenía todo listo. Ok, bueno, para continuar, buenos días. Buenos días. Miren, yo consideramos que aquí hay dos protagonistas muy importantes, ¿no? El empresariado y las autoridades. El empresariado estamos dispuestos a todo lo que se nos indique para prevenir y prever la salud de nuestra población, lo vamos a realizar. Sí es importante mencionarles, y sobre todo a ustedes por medio de comunicación, pedirles que se filtren realmente las noticias, porque hay mucha noticia falsa. Ahorita, rapidísimo se los menciono, hay un comunicado del gobierno con el escudo nacional que menciona de que la Secretaría de Trabajo quiere suspender las labores del 23 de marzo al 20 de abril. Pero dice arriba Secretaría de Educación y abajo dice Secretaría de Trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo con pedirles a ustedes también su apoyo. Por el lado, les digo, de las autoridades, continuar lo que están haciendo, pero que fluya más la información, está muy ambigua, no conocemos, sí sabemos qué son los síntomas, ¿no? La tos, seca, etcétera. Pero de parte del empresario lo que solicitamos son 6 puntos básicamente, que me voy a permitir leerlos. Acelerar los procesos de evolución de impuestos, sobre todo el IVA. Suspensión temporal de pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Suspensión temporal de actos de fiscalización. Establecimiento de estímulos fiscales temporales al empleo e inversión. Suspensión temporal del impuesto sobre producción y servicios, los IEPS, a gasolinas y diésel. Y mejorar la disponibilidad de la financiación y acceso a créditos por parte de instituciones como Nafinsa y Bancomex. O sea, hay que estimular, o sea, al fin del día, reiteramos, parte del gobierno es decirnos qué es lo que se tiene que hacer y lo vamos a hacer. El empresariado, no, insisto, la salud de todos nosotros está en riesgo y el negocio de las empresas van a continuar, pero también estamos pidiéndole al empresariado, al gobierno que nos ayude, ¿no? Porque al fin del día sí se va a limitar. Como decía anteriormente Francisco Rubio de Canacintra, ahorita está empezando a bajar un poco la cuestión o movimiento de la aduana. Así lo vamos a repercutir en cualquier otro sector, como restaurantero y también empresas de todos los sectores. Por otro lado también, si no mal recuerdo, bueno, más bien, ya se suspendió la Liga Mexicana de Fútbol, por ende, los partidos de los Cholos se suspenden, etc. Entonces sí están suspendiendo los actos masivos, más las empresas que tengan 1,000, 2,000 o 3,000, cada una de esas empresas tiene su protocolo de salubridad. Gracias. Bueno, quiero nada más hacer una precisión.
precisamente contemplando lo que pudiera suceder, no nada más en Baja California, en el país, sobre todo en el sector productivo, y que está contemplado en la ley. En la Ley Federal del Trabajo, el artículo 427 establece que cuando la autoridad sanitaria competente declare contingencia sanitaria, que eso es muy importante, que la autoridad competente debe primeramente declarar la contingencia sanitaria, que hay una contingencia sanitaria como tal. Se dará suspensión de labores. Para que se dé la suspensión de labores obligada, la autoridad sanitaria tiene que decretar. ¿Y qué sucede entonces con el pago del salario de los trabajadores? Obviamente aquí hay una situación ahí que va a mermar a las empresas. La misma ley contempla que en este caso el patrón ya no está obligado obviamente a pagar el salario. Es que ya no hay una obligación. Más sin embargo, sí debe pagar una indemnización equivalente a un día de salario, mínimo vigente obviamente por cada día que dure la suspensión. Es decir, el costo obviamente del patrón pues sí se vería disminuido, no pagaría los salarios que ganará, en su caso que gana el trabajador, pero sí habría un costo también para el patrón en ese periodo. Ahora, esto no se da por sí solo, el patrón obviamente tiene que solicitar, o a menos que salga un decreto presidencial donde obligue a todos apegados a ese artículo, porque para tener derecho a los patrones a no pagar los salarios, pues sí tendrá que avisar a la Secretaría del Trabajo y tener la autorización para aplicar el artículo 427. Entonces, sí es algo que está previsto ya en la ley, pero hay un procedimiento. Pero imagínense si será eso y todos los avisos que tienen que, todos los patrones tendrán que estar avisando para evitar ese aviso, digamos que esa aprobación por parte de la Secretaría de Trabajo para no pagar los salarios. Se tendría que emitir el gobierno un decreto donde, sin aviso, que sí puedan aplicar el 427 de la ley. ¿Urge que lo apliquen? No, a este punto no. Pero es algo que, si estamos hablando de una pandemia, si se dan las cosas, algo que se tiene que forzosamente aplicar, ¿sí? Pero no en este momento. Esperemos que no llegue. Y nomás para complementar, independientemente de las medidas, digo, aparte de que van un poquito lentas, mucho de esto está en nosotros también. Francisco García. O sea, nosotros no estamos exponiendo seguir las recomendaciones que se están emitiendo por las autoridades, por los organismos, por las autoridades de salud y demás, de no estar yendo. Si no están cancelados, ahorita ya cancelaron el fútbol, pero si hay un evento masivo no hay que ir, no hay que salir a la calle, no hay que exponernos. Solamente salir para lo únicamente indispensable. También está mucho en nosotros como ciudadanos de ir a buscar problemas o no ir a buscar problemas. Entonces, en ese sentido, hay que estar esperando este apoyo con estas medidas. Sin embargo, no hay que esperarnos totalmente a ellas, sino sobre todo no estarnos exponiendo a estos lugares públicos, ¿no? Y masivos sobre todo. A ver si te vuelvo a agregar. Sí, en relación al pánico que se está dando, sí es cierto que hay que tomar medidas de prevención, pero parece que el pánico también es el que está afectando la economía. La compra de pánico que vimos en días anteriores, el manejo irresponsable de las redes sociales que a algunas personas, esto no les preocupa. El miedo que está afectando la economía y a las familias, sobre todo aquí en la frontera con el tema del dólar. Me gustaría que mis compañeros presidentes de aquel lado de la frontera. Oye, Gabriel, disculpa, ¿por qué, digo, como sugerencia, por qué no lo ponemos en medio y nos vamos pasando? Sí, ¿no? Sí, está bien. Sí, para no dar vuelta. Si quieres, ya después de que contesten esta, ya. Ya entendí. Siempre tan oportuna. Si quieres te lo mando. Sí, para que no se caiga el agua.
Bueno, pues atendiendo a la pregunta que nos están haciendo, ¿no? En este caso nosotros hemos estado monitoreando a través de INDEX, que es el organismo que se encarga precisamente de dar apoyo a la industria maquiladora aquí, que es obviamente uno de los vasos más fuertes de la región. El entender primeramente que, como ya se mencionó, las medidas preventivas son clave en este caso, ¿no? En segundo aspecto, otro tema que se está observando también es la afectación de la cadena de suministros por parte principalmente de los productos que vienen de China para ser ensamblados o procesados aquí en la región. En este caso, lo que nosotros estamos observando es que al momento ha habido una afectación muy leve, pero esta afectación se espera que realmente sea crítica más o menos alrededor de unos 2 meses a partir de esta fecha. Con esto en puerta, después de un análisis de una empresa que se dedica precisamente a la logística, lo que es el movimiento de mercancías aquí para la región, esos son los datos que ellos observan, ¿no? En contramedida o en contraparte de este fenómeno que vamos a estar observando, por parte de la inversión que está de alguna manera asomándose a esta región de México, estamos observando un fenómeno muy bueno. Una buena noticia que conlleva todo esto del coronavirus es de que muchas empresas, al verse afectadas seriamente, no nada más en México, sino en otras regiones del mundo, como Estados Unidos principalmente, sus cadenas de suministro no pueden estar sujetas a un fenómeno de este tipo, ¿no? Entonces, uno de los casos que estamos observando es que muchas empresas ya están optando por buscar medidas en reubicar algunos de sus procesos de manufactura a otras regiones del mundo. Es decir, eliminar o sacar de alguna parte de China estos procesos para ser establecidos en países más cercanos a lo que es precisamente su mercado natural, lo cual nos llevaría a México como una opción muy viable, y por ende a Tijuana, siendo una de las ciudades más cercanas precisamente a California, pues una opción muchísimo más rentable, ¿no? Entonces, el fenómeno que estamos nosotros observando ahorita del coronavirus, con la afectación que vamos a empezar a observar en la industria maquiladora en unos 2 meses aproximadamente, por la afectación de suministros, va a tener una contrapropuesta muy buena para México a lo largo de unos 2 o 3 años. Es decir, que vamos a estar observando empresas, sobre todo americanas, que van a estar regresando sus procesos de manufactura que estuvieron establecidos en China desde hace 20 años, 10 años atrás, y que están observando que los problemas de logística, las diferencias de horario, la cadena de suministros a través del envío de mercancías, obviamente de los buques y demás, pues obviamente van a encontrar en esta región de México como una clara ventaja competitiva, que aparte de estar en su mismo uso horario, por otro lado también van a estar observando que el suministro es muchísimo más constante. Por varias razones, tenemos culturas muy similares, tenemos medidas de prevenciones muy similares, legislaciones muy similares, lo cual pues le da una certidumbre muchísimo más clara al potencial inversionista. También comentando con esta empresa de logística, nos comentaba precisamente que a partir de lo que fue diciembre del año pasado entró en vigor un nuevo costo para las empresas navieras en este caso, que implica que por el hecho de hacerse más eco-friendly o más verdes, por así llamarlo, están ellos sujetos a un incremento en costos, lo cual está repercutiendo directamente para las empresas que están haciendo traerse sus mercancías de aquella región, ¿no? De Asia en particular, ¿no? Entonces, esto también conlleva a que si ya lo ponemos en un contexto global, en donde precisamente las mercancías ya no son tan viables de hacerse en China por los costos ya de mano de obra, que ya no es tan competitiva como lo era hace 20 años o hace 10 años, los incrementos en costos de logística al traer las mercancías y los problemas que ocasiona que todo el suministro, toda la producción sea mayormente hecha en China, pues esto va a ser un reacomodo mundial en cuanto a los procesos de manufactura. Eso es uno de los fenómenos que vamos a estar viendo a partir de un año, donde las empresas van a empezar a tomar decisiones de reubicar sus centros de manufactura, y donde esperamos como México poder hacer una alta captación precisamente de esto por la ubicación estratégica que tenemos. Entonces, me uno obviamente al tema de que pues nada más el gobierno se sume a hacer su labor de ser un facilitador más que un obstaculizador de precisamente de todos estas bondades que podemos estar recibiendo si estamos listos para ello. José Luis Camarillo. Al momento, ¿cuál ha sido el impacto económico y qué prevén? Si llegara a la segunda fase, que implicaría cerrar comercios, negocios, restaurantes, centros comerciales, de llegarse a dar ese proceso.
¿Quiere alguien ayudarme? Si no, yo me voy a tener que pasar. Bueno, como lo han comentado los compañeros, el pánico, el miedo es el peor enemigo, ¿no? Y logra causar daños en la sociedad de una manera inclusive más rápida que la propia enfermedad. Entonces, lo primero, francamente, es controlar esa situación, y el primer paso es en lo personal, como se ha platicado. En la industria maquiladora, ya se han empezado a tomar pasos de esa naturaleza. Precisamente ciertas disciplinas personales de las distancias, de higiene y de procesos que los han modificado razonablemente para poder continuar con la producción, sin embargo dando cierta garantía y cierta integridad a la persona hacia el contacto con nosotros. Entonces, los centros de trabajo se están adaptando inmediatamente a esto. Los socios extranjeros que operan las maquiladoras, precisamente por experiencias y por información que les llegan a ellos en sus países, la transmiten hacia el centro de trabajo aquí en nuestra región. Nosotros como sociedad ya pasamos por un ejercicio, llamémoslo así, cuando nos tocó el problema del H1N1, que nuestro país fue uno de los que se vio gravemente involucrado en ello, y como sociedad respondimos y se controló. Entonces tenemos ya un antecedente, tenemos una cierta experiencia que nos permite volver a retomar ciertas disciplinas de esa naturaleza, tanto personales como en los centros de trabajo. Y hablo de centros de trabajo no nada más de la maquiladora, sino precisamente hacia cualquier otro lugar de trabajo donde hay varias personas a la vez. Entonces, de que puede llegar a suceder algo más grave, pues lamentablemente sí, pero sí contribuimos a una falta de cuidado. Si como empresas y como sociedad nos controlamos en ese sentido y tomamos responsabilidad, que eso es lo más importante, verdaderamente no hay una razón, salvo que sucediera algo biológicamente diferente, pero realmente habría una manera de poder continuar con la economía, con las ruedas y los engranes de nuestra sociedad de una manera tranquila, y avanzar, sobrepasar esto y recuperar el ritmo que traíamos anteriormente. Ustedes ya han tenido reuniones con el gobernador del estado, con el secretario de Desarrollo Económico, para ver de qué manera prever toda esta situación, porque es evidente que vas a pasar a la fase 2. O hay distanciamiento entre el gobierno y la iniciativa privada. Que si ya nos reunimos con el gobernador o con varios gobernadores. Bueno, a ver si entonces me quedo allá si quieres. Ya Eso ya nos ha pasado, pues no. Porque ahorita comentábamos que todo problema trae una oportunidad, y este es el momento de cerrar filas. Hemos declarado varias veces que no hay ningún distanciamiento con ninguna autoridad. Ahorita, pues este problema, esta situación nos da más fuerza para unir. Pues, lo que estamos proponiendo aquí, después de tomar los protocolos de cada empresa, de cada sector de la economía, es poder intercambiar con el gobierno algunas mesas de trabajo donde se analice cada sector es diferente, como ustedes ven. Ahorita el primero que recibe el impacto es el sector turismo, el sector restaurantero, y luego después seguiremos otros sectores. Es importante prevenir para no llegar a tener pues acciones de última hora que puedan tener una afectación mayor. Si llegamos a tener una afectación mayor económicamente hablando, pues entonces tendríamos que tener medidas que ayuden a cuidar la planta productiva, ¿no? Y a poder seguir operando. Sí hay que recordar que el estado de Baja California y Tijuana somos proveedores mundiales de productos médicos y de muchas índoles. Entonces es muy importante de que nuestras plantas productivas sigan operando, porque si no, entonces contribuiríamos al desabasto mundial de productos necesarios, por ejemplo, en el aspecto médico. Entonces, por eso nos estamos juntando con mucha precaución
para poder seguir trabajando, que no abonemos al contagio, sino a la prevención y a la disminución. Entonces, volviendo y tratando de contestar su pregunta, no hay mejor momento que ahorita de entablar juntas de trabajo, reuniones de trabajo para poder salir adelante en el menor tiempo posible. ¿Se tiene cuantificado el daño de la economía y cuánto afecta al crecimiento aquí en Baja California? Aquí lo que pudiera comentar es que, por ejemplo, el sector turismo aquí en Baja California aporta el 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, más que ahorita afectaciones económicas, por ejemplo, el sector industrial aporta arriba del 20% del sector de lo que es la economía del Producto Interno Bruto. Entonces, si tú te vas por sectores, podrías ver qué tipo de afectación tiene. El Estado tiene casi 700,000 millones de pesos de PIB, o sea, eso es lo que se produce en todo el Estado, ¿no? Entonces, si hay afectaciones, van a ser en relación a nuestro PIB. Que sería fácil sacarlo una vez que podamos tener afectaciones más medibles. Aquí dijeron que todavía no hay medición oficial porque todavía no hay una afectación que podamos compartir, ¿no? Ojalá que no la haya, ¿verdad? O que sea lo mejor posible. Pero en su momento podríamos dar estimaciones mucho más certeras.